Bueno, una disculpa, estábamos con paciente. Este, bien, creo que todos hemos tenido alguna vez en consulta algún paciente, bueno, si no todos, casi todos, algún paciente que de repente llega, refiriéndonos que no ve bien después de una cirugía refractiva o de repente después de una faco refractiva o una faco normal. Y al evaluarlo, vemos que está viendo 20/20, 20/25 o incluso 20/40 después de ver cuentadedos o después de ver movimiento de manos, ¿verdad? Todos hemos también recibido algún paciente que por alguna condición, este, por muy leve que sea, una conjuntivitis alérgica o una chalación, quieren de 2 a 3 días de incapacidad. O este tipo de paciente que es todo lo contrario, en el que nos llega diciendo de que él ve súper bien y que solo va por una consulta de rutina y al momento de explorarlo, tiene una agudeza visual de 20/100 o 20/200. Entonces, el tema de hoy, más que ser, bueno, más que ser un tema de neurooftalmología, contiene un componente psiquiátrico bastante importante e interesante, y se trata de la pérdida visual no orgánica. ¿Qué es la pérdida visual no orgánica? Se trata de una disminución de la agudeza visual o del campo visual que no está causada o ocasionada por ninguna lesión orgánica, es decir, no tiene ninguna otra patología a la cual podamos adjudicar esta pérdida visual que el paciente nos refiere. Ninguna otra condición, ya sea ocular o sistémica. Las principales características de esta condición es la disminución de la agudeza visual. Esta disminución de la agudeza visual puede ser tanto en un ojo como en los dos, y puede referir una disminución desde NPL hasta una disminución de 20/40 o 20/30. O sea, el mismo paciente nos dice, no, es una leve disminución. También nos puede hablar acerca de disminución de campos visuales, o sea, el mismo paciente nos puede decir, no, es que de la mitad a la derecha no veo, o de la mitad a la izquierda no veo con este ojo, o de la mitad para arriba o la mitad para abajo. También puede que nos diga que tiene una visión en túnel o que la intensidad de los colores ha disminuido. A todo esto le sumamos que la revisión neurooftalmológica está totalmente normal. Ya descartamos cualquier otra cosa, el fondo de ojo está normal, la córnea está bien, todos los medios están transparentes, pero el paciente no sale de la idea de que tiene una afectación visual. Y aparte de eso, no hay lesiones orgánicas a las cuales podamos adjudicar esta pérdida visual que el paciente nos refiere. Em, entonces, etiológicamente se habla de 4 factores. El primero y el más importante o más común de ellos es la simulación. Esta es más frecuente en hombres y se trata más que todo de pacientes que creen tener una enfermedad o elaboran una enfermedad que ya tenían o que tuvieron en algún momento. Entonces, como conocen los síntomas de esta enfermedad, entonces lo vuelven a repetir o nos vuelven a comentar los mismos síntomas. O incluso están aquellos pacientes que ya tuvieron algún familiar con alguna patología ocular y como conocen o vivieron los síntomas de cerca, van y nos refieren el mismo o los mismos síntomas. ¿Con qué finalidad lo hacen? Esto lo hacen con la finalidad de buscar algún beneficio. Este es el típico paciente que tal vez quiere ganar alguna demanda, digamos, después de tener un accidente de tránsito. O, por ejemplo, los pacientes que quieren, de cierta manera, estafar a los seguros médicos. O aquellos pacientes que solo quieren atención en caso de los niños o pacientes deprimidos, solo quieren atención de sus familiares. Y otro de los componentes etiológicos son los trastornos psicogénicos. Aquí ya está más relacionado a pacientes mujeres y se asocia a trastornos corporales dismórficos, a trastornos de conversión y a hipocondriasis. De aquí en adelante ya estos pacientes no buscan un beneficio, solamente pues
lo hacen porque genuinamente creen tener alguna afectación. También dentro de estos cabe aquellos que padecen el síndrome de Munchausen. Este síndrome en el cual el paciente se crea síntomas a través de medicamentos o autolesiones para simular una enfermedad. Entonces, al final generan un trastorno ficticio con síntomas clínicos, físicos, sí existentes, pero que son ocasionados por ellos. Es decir, aquellos pacientes, por ejemplo, que toman laxante para simular una diarrea crónica, o aquellos pacientes que usan relajantes musculares para simular una, una debilidad generalizada o algo más, sí, algo más generalizado, pero en realidad es ocasionado por ellos mismos. Y la disimulación es todo lo contrario, son aquellos pacientes que por obtener un permiso para manejar o por obtener un trabajo, llegan a la consulta diciéndonos que ellos están bien, que ellos ven bien y que solo se están haciendo el estudio por protocolo, pero en realidad son pacientes que al momento de evaluarlos más bien tienen una baja visual importante y fingen pues tener una buena agudeza visual al momento del interrogatorio y demás, para que de cierta manera desorientarnos y podamos nosotros dar el dictamen médico, por decirlo así, donde ellos sean aptos ya sea para un trabajo o para obtener algún permiso. El doctor Thompson, un estadounidense oftalmólogo, mm, este, dividió o separó a los simuladores en cuatro tipos diferentes. Entonces, em, el simulador deliberado, que es el que mayormente conocemos y hemos visto, que es aquel que finge una pérdida visual para poder obtener algún beneficio, atención o alguna discapacidad. El impostor preocupado es aquel paciente que sí tiene síntomas, pero son síntomas leves y él los exagera. Y los exagera ya no con la finalidad de obtener algún beneficio, como el simulador deliberado, sino más bien con la finalidad de generar en el médico una preocupación similar a la que él tiene. Es decir, le preocupa, vaya, por ejemplo, tener síntomas de ojo seco, le preocupa los exagera al momento del interrogatorio para que el médico también se sienta preocupado al momento de evaluarlo. Entonces, prácticamente este paciente sí tiene síntomas, pero agrava su problema, pues, con la finalidad pues, porque está preocupado. Y el exagerador impresionable, este sí asegura de que algo está mal con sus ojos y es aquel paciente que ya buscó en Google los síntomas los síntomas de tal enfermedad y finge tenerla. Es aquel paciente que incluso le ayuda al médico a llegar al diagnóstico. O ese paciente que dice, no, yo tengo estos y estos síntomas y tengo un familiar que también los tuvo, entonces yo creo que es esto. Entonces, es este tipo de paciente. Y también está el inocente sugestionable, que cree, o sea, ya se convenció a sí mismo que ese ojo no funciona. O sea, ya sea un ojo ciego, o ya sea que tiene una visión en túnel, o lo que sea, pero él dice ya, este ojo no funciona y ya lo da por perdido. O sea, él mismo dice, pero no pasa nada, o sea, tiene años de no funcionar. Y por lo general lo atribuyen a una lesión previa, ya sea ocular o ya sea sistémica. En una jornada en Hidalgo me tocó recibir un paciente que, que decía que no miraba con su ojo izquierdo desde que una mula le fracturó la tibia. Entonces, es como que buscan cualquier motivo para adjudicar su pérdida visual. Bien, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia de esta condición, eh, entre el 5 al 10% de las consultas de neurooftalmología como tal y el 5% de oftalmología en general, pero yo creo que es un poco más del 5%. Estos son estudios estadounidenses. Creo que en Latinoamérica se viven un poquito más de problemas de tipo psicológico y psiquiátrico y yo creo que tal vez este porcentaje es un poco mayor en
en nuestros países. Sin embargo, pues no hay estudios que hayan cambiado o modificado este porcentaje en nuestra población. También se estudió que es más frecuente en mujeres. Eh, en niños, normalmente la pérdida visual que ellos refieren es bilateral y suele ser simétrica. O sea, el niño no se complica mucho, pero es más fácil diagnosticarlo en niños que en adultos, porque los niños pues son más ingenuos y son más fáciles de engañar. Em, y está también asociado a trastornos psiquiátricos, evidentemente, y lógicamente, suele estar presente en el 50% de de los pacientes, enfermedades como ansiedad, depresión, problemas de trastornos corporal dismórficos, también estos problemas de conversión o trastornos de conversión. Bien, ¿cómo se presenta? El 70% de los pacientes jóvenes o niños em, llegan presentando una disminución de la agudeza visual. Y la mayoría o la totalidad de estos pacientes son mujeres. Entonces, lo que más refieren es una disminución de la agudeza visual. Sin embargo, también hay otros que nos hablan acerca de que no tienen alguna afectación de los campos visuales o que de repente tienen alguna disminución de la sensibilidad al contraste o de pérdida de tono de los colores. Pero también han llegado pacientes que refieren alguna alteración en la motilidad ocular, otros que refieren que su tamaño o reactividad pupilar no es igual de un ojo con el otro. Otros refieren tener una tosis o un párpado más caído que el otro o más levantado que el otro. Y otros refieren una sensación corneal y facial disminuida o alterada. Un estudio que se realizó en Estados Unidos, en el cual se estudiaron o se vieron más bien 59 pacientes que llegaron a una clínica de neurooftalmología y vieron que de estos 59 pacientes, 27 habían llegado con llegado con gafas de sol, que constituía el 45% de los pacientes. Estos pacientes, los 59 pacientes, fueron diagnosticados, o sea, de una totalidad de pacientes en todo ese año, 59 fueron diagnosticados con esta condición, ¿verdad? Con una pérdida visual, no orgánica. Y de esos 59, 27 llegado a la consulta con gafas de sol. Entonces se determinó esto como el signo de las gafas de sol, como un signo, incluso predictivo o que aumentaba la probabilidad de que un paciente tuviera esta condición cuando no encontrábamos ningún daño orgánico después de la exploración. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues cualquier condición y de acuerdo a la sintomatología que el paciente refiera. Y podemos hablar entonces de ambliopía, de distrofia de conos y bastones, cuando el paciente refiere que ha tenido una disminución importante de la sensibilidad al contraste o de los tonos, o una pérdida visual em, en una pérdida visual o una disminución de los campos, una ceguera cortical. También tenemos que descartar una neuritis óptica retrovulvar, que pues en este caso pues estaríamos viendo un defecto pupilar aferente y lesiones quiasmáticas en los pacientes que refieren afectación de los campos visuales. Para todo esto, pues, tanto la exploración que vamos a cabo, la exploración clínica, como los estudios, nos van a ayudar a no solo a asegurar el diagnóstico, sino que también a documentar el hecho de que este paciente no padece una enfermedad orgánica importante o no padece una enfermedad orgánica y que por ende nuestro diagnóstico es eh, asertivo y que aparte lo estamos fundamentando con algún estudio, pues. Los estudios complementarios que está indicado realizar en estos pacientes, pues van a depender tanto de la edad del paciente, pues no podemos hacerle una campimetría, tal vez no tengamos la adecuada colaboración en los niños,
y pues va a depender de otras circunstancias, pero por ejemplo, la campimetría en los pacientes que sí cumple con los criterios para realizársela, si de repente el paciente refiere una menopsia de un lado, pero el escotoma en la campimetría sale en otro lado, entonces nosotros ya podríamos como ahí estar dudando un poco de la versión del paciente. O incluso algunos pacientes pueden referir una visión en túnel y no verse reflejado en un escotoma periférico total. O incluso puede que el paciente también altere el estudio al momento de estarlo haciendo, presione o realice o ejecute algunos falsos positivos o algunos falsos negativos con la finalidad de confundirlo, de confundirnos, y por eso es importante revisar también los parámetros de confiabilidad en este estudio. La fluorangiografía y la autofluorescencia también va a ser necesaria, este, en más que todo en los pacientes que sí tienen una condición de base, un paciente diabético, por ejemplo, que tal vez, o sea, sí es diabético, pero tal vez se está aprovechando de esa condición para referirnos a una pérdida visual que tal vez no existe. Entonces, este estudio nos va a ayudar a poder determinar si existe alguna fuga, si de repente hay un llenado lento o hay algún efecto de ventana, o demás en cualquiera de sus dos ojos, o más bien el ojo que él refiere que tiene pérdida visual importante, o incluso si darnos en todo caso, una, un diagnóstico de alguna retinopatía que se encuentre oculta. También lo mismo en el OCT. La electroretinografía y los potenciales evocados también es necesario utilizarlos, más que todo en pacientes pediátricos estos últimos, ya que ellos pues no son capaces de tal vez colaborarnos para hacer estos otros estudios que ya mencioné y para descartar cualquier otra afectación orgánica, ya sea sistémica o a nivel cerebral. TAC y resonancia magnética. También descartamos aquí neoplasias o lesiones ocupantes de espacio que nos estén de repente confundiendo al momento de dar el diagnóstico. Bien, hay dos formas en las que mayormente se presentan los pacientes. Están los pacientes que llegan diciéndonos que ven NPL y están los pacientes que llegan diciéndonos que tuvieron una leve disminución de la agudeza visual. Entonces, los pacientes que llegan diciéndonos que tienen una visión NPL o PL o una pérdida visual muy importante, existen varias pruebas o, sí, más que todo son pruebas o test que podemos realizar para descubrirlos, por decirlo así, o más bien dejarlos en evidencia. Y pues a nosotros también nos sirve porque así estamos viendo que este tipo de paciente nos está engañando y nos damos nosotros un mal diagnóstico, porque entiendo que también es frustrante para el médico, pues. Entonces, hay una gran cantidad de pruebas, pero aquí quise poner como que uno, las más comunes y dos, las que más nos podrían servir a nosotros en realidad como médicos o encontrarnos tal vez en una sucursal que esté periférica o en donde no tengamos todos los recursos, ¿ok? Antes de llevar a cabo todas estas pruebas, es necesario un buen interrogatorio, es necesario una buena toma de agudeza visual, una adecuada refracción, em, una exploración en lámpara de hendidura que sea minuciosa y que sea muy específica de cada una de las estructuras del globo ocular, que se permitan ver en la lámpara de hendidura y tomar en consideración también algunas otras cosas, como por ejemplo el momento de saludar al paciente. Si el paciente, cuando nosotros lo saludamos o nos presentamos y le damos la mano, nos da la mano sin ningún problema, es un paciente que ve. O por ejemplo, un paciente que de repente nosotros ponemos algún obstáculo en el camino de la puerta ¿cómo se llama? O de donde se toma la huesa visual a la lámpara de hendidura, nosotros ponemos algún obstáculo y el paciente lo evade o lo mueve, o
notar pequeñas cosas, como si nos está viendo a los ojos al momento que estamos hablando con él, o si al momento de que nosotros le señalamos, podría sentarse aquí o podría colocar su barbilla aquí, el paciente lo hace sin ninguna afectación o sin ninguna normalidad. Entonces, considerar también esos pequeños datos, este, al momento de evaluarlos. Entonces, la primera prueba y la que a mí me parece, bueno, y la que la literatura menciona que es la más sensible, es la prueba del prisma. Se coloca un prisma, ya sea con base hacia abajo o con base externa, y luego le mostramos al paciente que mire un objeto lejano. Entonces, el paciente nos va a referir que ve doble ese objeto. Es algo que naturalmente él lo va a referir porque lo va a notar raro. Y a la vez va a creer que es anormal que él esté viendo doble ese objeto con el estudio. Entonces, es precisamente porque el mismo prisma genera una desviación y genera una diplopía. Si el paciente mira doble es porque no está ciego definitivamente. Para empezar, está viendo el objeto y sabemos que tiene una agudeza visual arriba de cuenta dedos mínimo. Por lo general se realiza con un prisma mayor de 4 dioptrías o de 4 dioptrías y se sabe que es una prueba muy sensible, bastante sencilla y muy útil al momento de realizarla. Otro de los, Otra de las cosas que se realizan es el nistagmo optoquinético. Este es un nistagmo que nosotros inducimos al generar un movimiento lento pero repetitivo. Por lo general se necesita este aparato que vemos aquí, pero para mostrarles cómo se genera el nistagmo, quise ponerles este video. Vemos cómo mueve los ojos la paciente y tiene un nistagmo horizontal, el cual es fisiológico y es normal. Si el paciente genera este nistagmo al ver el movimiento del aparato, tiene muchísimo más de agudeza visual de lo que nos refiere. Tiene una agudeza visual arriba de 20-100. Si se genera el nistagmo fijo, tiene una agudeza visual arriba de 20-100. También tenemos la prueba del espejo. En la prueba del espejo es prácticamente inducir un nistagmo tocinético y es prácticamente colocar frente al paciente un espejo y mover ese espejo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda en repetidas ocasiones. El paciente va a buscar su mirada, o sea, en el espejo va a buscar su mirada, lo que va a generarnos un nistagmo optocinético y al generarse, pues sabemos que su agudeza visual es arriba de 20-100. Pero existe otra prueba del espejo también, que consiste en colocar al paciente eh, frente a la cartilla de agudeza visual, tomarle la agudeza visual normal. Probablemente en estos casos el paciente nos va a decir que no ve nada o que ve solo las letras grandes. Entonces colocamos a la paciente al mismo lado donde está la cartilla y ponemos un espejo frente a la paciente. Y el paciente nos va a intentar ver la misma letra, pero a una distancia mayor. O sea, si a esta distancia el paciente logra ver la misma letra que lograba ver a esta distancia, aquí estamos a una mayor distancia, porque según el estudio, el reflejo de la cartilla va a ser menor en el espejo, entonces el paciente va a ver la misma letra, pero a una mayor distancia. Prácticamente todas estas pruebas y estos estudios es con la finalidad de prácticamente ser más listos que el paciente, poderlos como confundir un poco. Existe otra prueba que esta también es bastante sencilla, que es la prueba de confrontación de los dedos. En el lado derecho tenemos una paciente que es ciega. La paciente de camisa blanca es totalmente ciega y vemos cómo sin ningún problema puede como afrontar sus dos dedos, porque incluso ustedes pueden hacer el ejercicio. Si ustedes cierran sus ojos e intentan unir sus dedos,
lo van a lograr hacer porque para poder unir sus dedos, no se necesita la visión, sino más bien es más como esta destreza de propiocepción y demás, de tiempo y espacio para poder llegar a lograr esta maniobra, por decirlo así, o esta prueba. No es necesaria la visión. Pero en un paciente que nos miente, aún con los ojos abiertos, va a hacer que esto se vuelva un poco torpe y probablemente nos haga maniobras diferentes con la finalidad de hacernos creer que no puede hacerlo. Otra prueba, que también es una de las más fáciles, que es la prueba de Roth o de la escritura, consiste en poner al paciente con un ojo parchado a escribir su nombre. Escribe su nombre y en un momento lo interrumpen, le dicen un momento, deténgase, lo distraen un rato y luego les dicen continúe. Entonces continúa haciendo el nombre o escribiendo sus apellidos, por decirlo así, y lo continúa en el mismo renglón o en la misma línea, sin perder la secuencia, y lo mismo lo hacemos con el otro ojito. Si se trata de un paciente, por ejemplo, que no sabe escribir, lo podemos hacer con una línea. Entonces le decimos al paciente que haga una línea, que haga una línea, y en eso lo interrumpimos, y si continúa la línea justo donde la terminó, es un paciente que nos está mintiendo. La prueba de confusión con lentes es una prueba que se suele hacer más en niños. Lo que se hace es que se colocan el armazón, o sea, se colocan los lentes y se le ponen más o menos 6 de dioptrías, no importa, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ponerle más o menos. El punto es que el paciente obviamente va a ver borroso con ese -6 o con ese +6. Y lo que vamos a hacer es irle cambiando la graduación, bajándolo hasta neutralizarlo o hasta dejarlo más bien en cero. Pues el paciente va a pensar que le estamos aumentando graduación, pero en realidad lo que estamos haciendo es quitándole graduación. ¿Ok? Entonces, más que todo en niños, esta prueba es bastante sencilla y es muy fácil que caiga porque el paciente usualmente tiene la percepción o la idea de que entre más le va cambiando uno los lentes es porque le está aumentando la graduación. Ahora, cuando el diagnóstico se basa en un paciente o tratamos de encontrar este diagnóstico en un paciente que refiere a una disminución de la agudeza visual que es leve o mínima, entonces las pruebas van a ser algo diferentes. Por ejemplo, podemos empezar a hacer la agudeza visual desde la línea más pequeña. Empezamos con la línea con el 20-20 y vamos subiendo. O sea, al principio el paciente va a creer que vamos a empezar con la letra grande y según el estudio o según los artículos, al paciente como que se distrae un poco y empieza a darnos pues las letras más pequeñas, a decirnos pues las letras más pequeñas. Y otra de las recomendaciones también es, por ejemplo, ponerla a ver la letra grande, la E, que sabemos que va a ver, pero alejarnos un poco más, o sea, alejar la cartilla al doble. Y entonces esta E ya no va a ser un 20-400, ¿ok? Va a ser una agudeza visual mayor, porque está viendo la misma E, pero la está viendo a una mayor distancia. También la relación que exista con la agudeza visual cercana y lejana. Hay pacientes que nos van a decir, es que no veo bien de lejos. Sin embargo, al momento de ponerlos a leer o demás, el paciente lee sin ningún problema. Entonces, no hay una relación, ¿ok? No, el paciente ve bien de cerca, pero no ve bien de lejos. Entonces, no tiene como que mucho sentido. Y tratándose de un paciente al cual ya lo refractamos y vimos que no tiene una miopía, ¿verdad? O que no tiene una hipermetropía en este caso. Entonces el paciente ve bien de cerca, pero no de lejos y no tiene una miopía o al menos una miopía tan significativa, sí podemos aquí desconfiar. Está también esta prueba que es hacer, esta otra forma de diagnosticarlo, que es hacer una pseudorefracción.
lo que se hace es que, como vemos en la imagen de hasta arriba, se coloca un cilindro positivo y un cilindro negativo de más menos 3. ¿Ok? Entonces, es la misma graduación, o sea, el mismo cilindro, nada más que valor positivo, valor negativo, en el mismo eje. Eso va a hacer que se neutralice. ¿Ok? Entonces, el paciente va a creer que lo estamos refractando, pero no, aquí está neutralizado. Y el otro ojito lo dejamos descubierto. Podemos hacerle creer al paciente que este ojo está cubierto también. A este nivel el paciente va a estar viendo bien y la agudeza visual nos la va a dar de manera binocular, ¿ok? Aunque él crea que aquí tiene una graduación, en realidad nos está dando una agudeza visual binocular. Ahora, si cambiamos el eje, prácticamente ahí sí estamos poniendo un cilindro importante en un paciente que no necesita cilindro. Entonces, lo que hacemos aquí es bloquear la visión de este ojito. Al cambiar el eje, bloqueamos la visión de este ojito y en todo caso, la agudeza visual, el paciente no la estaría dando con el otro ojo. Y nosotros así jugamos, dependiendo de cuál sea el ojo con el que el paciente refiere una poca agudeza visual. Y la prueba de prismas que ya les mencioné anteriormente también, en el que paciente le ponemos un prisma de 4 dioptrías prismáticas, ya sea con base hacia afuera o con base abajo, y si ve doble o si tiene diplopia, pues damos por positivo la prueba. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en estos pacientes? ¿Realmente existe un tratamiento? Bien, lo que a nosotros nos corresponde como oftalmólogos en realidad no es pelear con el paciente o tratar de convencerlo de que nos está mintiendo. O sea, estamos hablando de un paciente en muchas ocasiones psiquiátrico, entonces, o de una personalidad A. Entonces, este tipo de pacientes, lo que a nosotros nos corresponde como médicos es hacer todos los estudios correspondientes para poder determinar que no se trata de una enfermedad orgánica o una afectación orgánica y aparte de eso, hacer un buen dictamen médico, pues hacer un buen reporte donde describamos todas las maniobras que hicimos, donde describamos cada una de las observaciones que hicimos, donde describamos los estudios y los interpretemos ahí también y demos como final diagnóstico una pérdida visual no orgánica, pero asegurándonos de que se hizo todos los estudios correspondientes para llegar a esta conclusión, porque al final de cuentas esta enfermedad es una enfermedad en la que ya se descartó todas las otras posibilidades, pues. Entonces, realmente no existe un tratamiento porque esto, al final de cuentas, es una enfermedad o una afectación psiquiátrica. Ahora, si lo vemos que está ligado o que a un tipo de personalidad o más bien a una afectación psiquiátrica importante, lo que sí podemos hacer es referir al paciente a un psiquiatra o incluso hablar con los familiares. En varios casos de los que leí, hablaba pues de pacientes pediátricos que de repente hablaba de una niña que había sido adoptada, por ejemplo, y que sus padres adoptivos estaban esperando un bebé. Entonces la niña trataba de llamar la atención de los padres, intentando o fingiendo una pérdida de la agudeza visual, porque creía de que iba a perder la atención de sus padres una vez naciera una niña o un bebé que sí verdaderamente es biológico de ellos. O en el caso de las demandas o en el caso de las aseguradoras, si es importante, puedes hacer un buen reporte y si es importante, en caso de que se trate de problemas de ansiedad o depresión, también referir, al médico especialista en esta área, que sería en todo caso el psiquiatra. Y si de repente, a pesar de hacer todo eso, nosotros todavía tenemos algo de duda, pues hay que referirlo al neurooftalmo y que sea él que termine de concluir este diagnóstico y por ende referir al psiquiatra si es necesario. Y eso sería todo.
Muy bien, yo creo que es un tema pues bastante interesante porque de manera directa o indirecta muchos hemos tenido este tipo de pacientes, probablemente no tan graves ahí como lo describieron en la clase, pero yo creo que en algún punto hemos tenido siempre el paciente de que viene por algún tipo de molestia, ardor, comezón o algo. El momento que le preguntamos que cómo se siente que está viendo, el paciente, no, pues yo realmente estoy viendo bastante bien y son pacientes de 2400, cuenta dedos o movimientos de manos. O caso contrario, de repente ha sabido el caso de algún paciente, se realiza FACO, alguna cirugía refractiva, al día siguiente está 20/20 y ellos sienten que realmente no están viendo bastante bien. Digo, son como pequeñas cositas que de repente hay que tomar en cuenta a los pacientes, digo, más haciendo un poquito más de énfasis a los que le están interesados en lo que son cirugías refractivas, facorrefractivas o cualquier tipo de ese estilo, pues ya sabemos que son pacientes muy, muy piquis, muy especiales en ese aspecto. Y digo, pues la verdad también hablando un poquito en el aspecto psicológico de esos pacientes, hay que hablar también de los pacientes que realmente no ven, pero se le están achacando otra cosa. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, digo, ahí tuve la experiencia personal de que en una ocasión en un consultorio nos llegó un paciente que refería que hace como una semana había tenido un accidente en bicicleta y a raíz de eso dejó de ver. Lo veo, lo exploro y demás, efectivamente traía una baja visual, pero en este caso no era atribuible como un traumatismo. Resulta que el paciente era un paciente diabético de hace mucho tiempo, ya necesitaba una cirugía de faco vitrecto, pero él pues se puso en el papel de que sufrió un accidente muy grave en bicicleta para que el mismo seguro de gastos médicos le pudiera cubrir la cirugía. Por eso digo, realmente pues tenemos diferentes tipos de pacientes, siempre hay que tener la precaución de cómo tratar con ellos, pues ya uno ya poco a poco va conociendo, va identificando a este tipo de pacientes de manera especial. No sé si alguien tuviera aquí alguna duda, comentario con respecto a alguna de las clases o todo bien. Todo. Excelente. Bueno, si no hay ningún comentario o duda al respecto, pues yo creo que podemos dar por terminadas las clases del día de hoy y a ver qué nos dicen al respecto de las del día de mañana, ¿vale? Que tengan buena tarde. Sale, buenas noches, tardes. Bye.